Muy cordial saludo. Nuestro equipo está conformado por Adriana García, Lady Fajardo y Angie Ramírez. En este video les vamos a dar una breve explicación acerca de la historia de la psicología y sus paradigmas mediante un mapa conceptual. Historia de la psicología. ¿Qué es la psicología? Es el estudio del comportamiento del ser humano desde diferentes enfoques. Es la búsqueda de respuestas a la forma en que actuamos creyendo que nos dará únicas respuestas. La psicología es una ciencia fáctica, es decir, que estudia los hechos y sus métodos. Es confrontar las leyes de la práctica con la teoría de la realidad. Se toma como base la filosofía en la antigua Grecia. Sus filósofos más influyentes fueron Platón, Aristóteles y Sócrates. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Creador de la psicología tradicional, entendía el alma como única realidad distinta al cuerpo, deduciendo así que existían tres tipos de alma. El alma racional, situada en el cerebro, que es la cual nos permite razonar y pensar teniendo un carácter inmortal. El alma irascible, localizada en el tórax, unida al cuerpo y era mortal. Con ella podía seguir a los dioses hacia el camino del bien. Estaba el alma concupiscible, situada en el abdomen. Esta muere con el cuerpo y es la que nos lleva a los placeres de la vida, tales como el sexo, el apetito o la ambición por el dinero. Aristóteles decía que el alma es propiedad esencial del cuerpo, fuera de él carece de un sentido de existencia. Aristóteles era discípulo de Platón, quien contradecía la teoría que Platón manejaba. Decía que el alma no es espíritu separable del cuerpo. Para él existían tres tipos de alma. La vegetativa era con la cual contaban las plantas que le permitían moverse y ser sensible ante ciertos episodios. Estaba el alma sensitiva, propia de los animales, la cual controlaba la percepción, les permitía el movimiento, el deseo y también les brindaba la posibilidad de sobrevivir y defenderse ante ataques de otros animales. Estaba el alma racional, con la cual se cuenta con los seres humanos, teniendo funciones racionales, las cuales nos permite y nos lleva al conocimiento. Sócrates decía: conócete a ti mismo, deduciendo que para acceder a la sabiduría filosófica es el autoconocimiento. Esta frase surge de una conversación entre Platón, Sócrates y Alcibíades. Este último aspiraba a ser político, el cual Platón le recordaba que antes de ser gobernante debía saber gobernarse a sí mismo, pero no conseguiría esto si no se conocía a sí mismo. Científicos y filósofos dedujeron que el estudio más complejo es el del ser humano. Auguste Comte era un filósofo francés y fue el creador y padre del positivismo y el primer teórico que habló del término de sociología. Comte afirmaba que solo el espíritu positivo representaba una auténtica mutuación del espíritu. La sociología de Comte partía del principio idealista de que las ideas gobiernan el mundo. Este se declaró como partidario de los conocimientos positivos. John Stewart fue un filósofo, político y economista inglés. Este afirmaba que cada individuo tiene derecho a actuar de acuerdo a su propia voluntad, pero sostenía que sus acciones no podían o no debían dañar a otros. René Descartes fue un filósofo matemático y al que le debemos, entre otras cosas, el invento de la geometría. René trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionales inductivos a la ciencia, y en concreto de las matemáticas. Este afirmaba que en nuestra búsqueda de camino directo a la verdad no deberíamos ocuparnos de objetos que no podamos lograr, con los que no podamos lograr una costumbre similar a las demostraciones de la aritmética y la geometría. Entre otras teorías está la teoría de Gestalt, conformada por tres psicólogos iniciadores de esta corriente: Max Wedeiner, Wolfgang Kohler y Kurt Koff. Ellos desarrollaron las primeras investigaciones del Gestalt a principios de la década de 1910, la cual surgió en Alemania a principios del siglo XX. Se puede interpretar
este concepto de Gestalt como totalidad, figura o estructura porque en realidad no tiene un significado específico. Ellos decían que el todo es más que la suma de sus partes en su máximo. Además decían que la complejidad de la mente humana no puede reducirse y explorar las relaciones dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad. No estaban tampoco de acuerdo con enfoques como el conductismo, que es el cual limita el comportamiento humano a asociaciones entre estímulos y respuestas. También se centraban en buscar explicaciones sencillas y naturales que pudieran adaptarse a nuestra forma natural de percibir la realidad. Otra teoría fue la de William James, en la cual establece que la percepción de las reacciones del sistema nervioso ante determinados estímulos es lo que constituye la emoción. Además dice que fue el creador de la teoría del funcionalismo, la cual estudia el funcionamiento de los procesos mentales. Y por último tenemos a Wilhelm Wundt, el cual fue denominado como el padre de la psicología. Él fue el fundador del primer laboratorio experimental psicológico en Alemania, en la Universidad de Leipzig, junto a uno de sus alumnos más inteligentes, Oswald Kulpe. Fue el primero en investigar de forma científica el comportamiento humano, siguiendo los pasos de Ernst Heinrich Weber, mientras que otros pensadores se centraban en la abstracción de pensamientos humanos, siguiendo los pasos de Ernst Heinrich Weber. En la divagación, Wundt incorpora un método científico y sistemático para esta disciplina. Su psicología es muy compleja, ya que no acepta que el comportamiento se describa en términos exclusivamente físicos. Para él, lo físico y lo psíquico son realidades diversas y ninguna explica completamente el funcionamiento de la otra. Adicionalmente, afirmaba que la psicología es la ciencia de la experiencia y que ésta debe desarrollarse sin recurrir a la metafísica. Para él no es posible distinguir entre la experiencia interna y la experiencia externa, porque ambas se producen de igual manera y la primera, por ejemplo, está a través del sentimiento, que es lo subjetivo, y la segunda por medio de la percepción. Solo se puede llegar a distinguir la psicología de la física por los distintos puntos de vista que se adaptan, pero no por la experiencia que observan. Ahora vamos con qué es un paradigma. La palabra paradigma proviene del griego y del latín paradigma. Lo curioso de este término es su procedencia, porque de ahí se toma la idea que un paradigma no es más que un conjunto de acciones que se deben seguir para concluir con un bien común y la fortaleza social, dando a entender que la palabra paradigma es usada para aquellos actos que demuestran el camino a seguir, una buena educación y valores dignos de la aceptación social. Ahora explicaremos los paradigmas que existen en torno a la psicología. Uno de los paradigmas psicológicos es el paradigma psicoanalítico. Este se diferencia de otros paradigmas porque es al mismo tiempo un método de investigación y observación, una teoría de la conducta y un conjunto de técnicas designadas para el tratamiento de trastornos mentales. El paradigma psicoanalítico sugiere que no solo los factores genéticos y constitucionales constituyen la personalidad y los trastornos. Entienden que la resolución de un conflicto consiste en el poder nombrar eso, que el sujeto pueda invocar al consciente aquellos aspectos que no ha podido resolver. No duda la capacidad de simbolizar a través de la palabra, resaltando que lo dicho no afecta tanto al propio cuerpo como a la relación en otro. El siguiente paradigma es el paradigma conductual, el cual entiende que el estudio de la psicología se centra en el comportamiento visible y en el comportamiento humano, el cual se explica por aprendizajes y moldeamientos. Ya que este conductismo rechaza la conciencia, que es entendida como procesos mentales superiores, como objeto de estudio y propone centrarse en la conducta observable y medible para dar un carácter objetivo y determinista a la psicología.